Buenas noches a todos los valientes que se han atrevido a acompañarme hoy. Mi nombre es... Bueno, eso no importa ahora. Lo importante es que estás aquí, escuchando mi voz en la oscuridad. Quizás estés en tu cama, con los auriculares puestos, o tal vez conduciendo por una carretera solitaria. Quizás estés solo en casa, con las luces apagadas y las sombras bailando en las paredes. O tal vez estés acompañado, buscando compartir este escalofrío con alguien más, como si la presencia de otra persona pudiera protegerte de lo que estás a punto de escuchar. Sea como sea, te agradezco que me prestes tus oídos esta noche. Antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has despertado en medio de la noche sin razón aparente? ¿Has sentido esa sensación inquietante de que algo o alguien te observa desde las sombras de tu habitación? ¿Has notado cómo los objetos cotidianos adoptan formas amenazantes en la penumbra? ¿Cómo el silencio se vuelve tan denso que parece tener su propia sustancia? ¿Has experimentado ese instante de terror irracional cuando tu mirada se dirige involuntariamente hacia el rincón más oscuro de tu cuarto, convencido de que hay algo ahí, observándote, esperando? Si la respuesta es sí, entonces esta historia podría explicar lo que realmente está sucediendo. Y si nunca has experimentado nada parecido, bueno, quizás sea mejor que apagues esta grabación ahora mismo, porque después de escuchar lo que voy a contarte, nunca volverás a ver las 3:33 de la madrugada de la misma manera. Aún estás aquí, ¿verdad? Perfecto. Entonces comencemos. Esta es la historia de Martín Suárez, un hombre común y corriente como tú y como yo. Un hombre que nunca creyó en fantasmas, demonios o fenómenos paranormales. Un escéptico empedernido que se burlaba de quienes afirmaban haber tenido encuentros con lo inexplicable. Hasta que una noche, algo cambió para siempre. Martín trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un viejo edificio corporativo. Pasaba sus noches recorriendo pasillos vacíos, revisando puertas cerradas y monitoreando cámaras de seguridad. Una rutina monótona pero tranquila que le permitía estudiar para sus exámenes universitarios durante las horas muertas. Todo comenzó una madrugada de invierno particularmente cruda. La calefacción del edificio funcionaba mal y el frío se colaba por cada rendija, haciendo que su aliento formara pequeñas nubes de vapor frente a su rostro. El edificio, una antigua construcción de finales de los años 70, crujía y gemía constantemente, como si la estructura misma protestara contra el viento helado que azotaba sus ventanas. Aquella noche, los sonidos parecían diferentes, más intensos, más deliberados, como si el edificio estuviera intentando comunicar algo. Martín estaba completando su ronda habitual por el 5º piso, un área ocupada principalmente por despachos de abogados y consultorías financieras. La planta estaba en completa renovación, con paredes a medio derribar, cables expuestos colgando del techo y láminas de plástico cubriendo los muebles. El lugar parecía un laberinto siniestro, con siluetas deformes acechando tras cada esquina. Solo que esas siluetas eran simplemente mobiliario cubierto. Se recordaba Martín cada vez que su corazón se aceleraba al doblar una esquina. Mientras revisaba la última oficina del pasillo, escuchó un ruido. Un sonido metálico, como si alguien hubiera dejado caer una herramienta en algún lugar distante del edificio. Martín se detuvo, aguzando el oído. El silencio volvió a reinar por unos segundos, hasta que el sonido se repitió, esta vez más cercano. Decidió investigar. Siguiendo el eco del ruido, Martín se dirigió hacia la parte trasera del piso, donde se encontraban los ascensores de servicio. Era extraño, pensó,
porque esos ascensores deberían estar desactivados durante la noche. Al doblar la esquina hacia el pasillo de los elevadores, sin previo aviso, todas las luces del edificio parpadearon simultáneamente. Por un instante, la oscuridad fue absoluta. Un negro tan profundo que parecía tener densidad propia, como si pudiera tocarse. Y en esa fracción de segundo de penumbra total, Martín juró haber visto una silueta al final del pasillo. Una figura inmóvil, oscura y alargada que no correspondía a ningún objeto conocido del lugar. Lo más inquietante no era su presencia, sino su quietud antinatural, como si estuviera esperando, observando, estudiándolo. Cuando las luces volvieron a encenderse con un zumbido eléctrico, Martín parpadeó varias veces, adaptando sus ojos nuevamente a la claridad. Miró fijamente hacia donde había visto la figura. No había nada allí. Solo el pasillo vacío, con sus paredes desconchadas y el suelo de linóleo gastado. «Debo estar cansado», pensó, frotándose los ojos. Hacía semanas que no dormía bien y su mente le estaba jugando malas pasadas. Decidió volver a la sala de seguridad, servirse un café bien cargado y continuar con su trabajo. Mientras caminaba de regreso, un escalofrío recorrió su espalda. No era el frío del ambiente, sino esa sensación primitiva de peligro que nuestros ancestros desarrollaron para sobrevivir a los depredadores. La sensación de ser observado, seguido, acechado. Al llegar a la sala de seguridad, Martín se dejó caer en su silla giratoria y comenzó a revisar los monitores. Todo parecía normal. Oficinas vacías, pasillos desiertos, estacionamiento desolado. Nada fuera de lo común. Tomó un sorbo de su café ya frío y arrugó la nariz con disgusto. Estaba a punto de levantarse para preparar uno nuevo cuando su mirada se detuvo en el reloj digital en la esquina de la pantalla principal. 3:33 de la madrugada. Algo en esa hora específica le provocó un escalofrío inexplicable. 3 treses. Un número que, por alguna razón que no lograba identificar, le resultaba profundamente inquietante. Tal vez porque recordaba vagamente una conversación que había escuchado entre dos empleadas de limpieza. Algo sobre la hora del diablo y fenómenos extraños que ocurrían en el edificio durante la madrugada. En ese momento, había descartado aquellas historias como supersticiones sin fundamento. Ahora, sentado solo en esa pequeña habitación llena de pantallas, no se sentía tan seguro. En ese preciso momento, una de las cámaras del tercer piso mostró una anomalía, una especie de distorsión en la imagen, como si el aire mismo se ondulara frente al lente. Una interferencia que no había notado en las 6 semanas que llevaba trabajando allí. Martín ajustó los controles, pensando que podría ser un problema técnico. Pero la distorsión se volvió más intensa, formando lo que parecía ser la silueta de una persona, parada justo frente a la cámara. Una persona imposiblemente alta y delgada. El corazón de Martín comenzó a latir con fuerza. Debía tratarse de un intruso. Tomó su linterna, su radio y, tras dudar un momento, también su porra extensible. Aunque nunca se había tenido que usarla, esa noche sentía que podría necesitarla. Mientras subía las escaleras hacia el tercer piso, intentaba convencerse de que había una explicación lógica para lo que había visto. Quizás un empleado que había decidido quedarse trabajando hasta tarde, o un vagabundo que había encontrado la manera de colarse en el edificio para refugiarse del frío. Al llegar al pasillo donde se encontraba la cámara, Martín se detuvo. El silencio era absoluto, interrumpido únicamente por el zumbido del sistema de ventilación. Enfocó su linterna hacia adelante y avanzó lentamente. No había nadie allí. Revisó las oficinas cercanas, los armarios, incluso los conductos de ventilación accesibles. Nada. Ni una sola señal de que alguien más hubiera estado en ese lugar.
De regreso en la sala de seguridad, revisó la grabación de los últimos minutos. La distorsión aparecía claramente en el video, pero no había ninguna explicación lógica para ella. Ninguna persona visible, ningún objeto que pudiera causar ese efecto. Martín se convenció de que debía ser algún tipo de interferencia electromagnética o un fallo en la cámara. Anotó el incidente en su reporte y continuó con su turno, intentando no darle más importancia al asunto. Esa noche, al llegar a casa, Martín se durmió casi al instante, agotado por la tensión acumulada durante su guardia. Su pequeño apartamento, ubicado en un edificio antiguo del centro de la ciudad, normalmente le resultaba acogedor. Pero esa noche, incluso en su sueño, sentía una extraña inquietud. Soñó con pasillos interminables, con puertas que conducían a ver habitaciones idénticas y con una presencia que lo seguía constantemente, siempre justo fuera de su campo de visión. Su descanso no duró mucho. Se despertó sobresaltado, con el corazón martilleando en su pecho y un sudor frío empapando su frente. Algo lo había arrancado del sueño profundo, aunque no podía identificar qué. ¿Un ruido? ¿Una sensación? ¿O simplemente la continuación de aquella pesadilla que ya empezaba a difuminarse en su memoria? Su habitación estaba en silencio, apenas iluminada por la luz azulada de su despertador digital, que proyectaba sombras fantasmales en las paredes. Le tomó un momento enfocar la vista en los números brillantes, que marcaban exactamente las 3:33 de la mañana. La coincidencia hizo que se le erizara el vello de la nuca. La misma hora exacta en que había visto aquella extraña anomalía en la cámara de seguridad. Una parte racional de su mente intentó explicarlo como una simple casualidad, pero otra parte, más primitiva e instintiva, sabía que había algo más, algo siniestro en esa especificidad temporal. «Debí olvidar cerrarla», murmuró para sí mismo, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Se levantó lentamente y se acercó al armario. Con cada paso, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. La madera del suelo crujía bajo sus pies descalzos, un sonido que normalmente apenas habría notado, pero que ahora resonaba con una claridad sobrenatural en el silencio de la noche. El aire se sentía denso, como si la gravedad hubiera aumentado repentinamente, dificultando cada movimiento. A medida que se acercaba, le pareció escuchar algo, no un sonido propiamente dicho, sino más bien su ausencia, como si el espacio dentro del armario estuviera tan completamente vacío que absorbiera incluso el silencio circundante. Una especie de vacío acústico que resultaba más perturbador que cualquier ruido. Al llegar frente a la puerta, extendió su mano temblorosa hacia el tirador. Sus dedos se detuvieron a centímetros del metal, sintiendo un frío inexplicable que emanaba de él. Martín tragó saliva, intentando ignorar la voz en su cabeza que le gritaba que se alejara, que volviera a la cama, que no abriera esa puerta bajo ninguna circunstancia. Pero antes de que pudiera tocarlo, la puerta se cerró de golpe. Un movimiento brusco y violento, como si una mano invisible la hubiera empujado con furia. Martín retrocedió, tropezando con sus propios pies y cayendo al suelo. No había corriente de aire que pudiera explicar lo que acababa de ocurrir. Ninguna explicación racional para una puerta que se cierra sola. Pasó el resto de la noche con la luz encendida, sentado en un rincón de la habitación, observando fijamente la puerta del armario y convenciéndose de que todo había sido producto de su imaginación, de su cansancio, del estrés acumulado. Cuando finalmente amaneció, Martín se sentía como un idiota. La luz del día hacía que sus miedos nocturnos parecieran infantiles y absurdos.
Se duchó, desayunó y se preparó para ir a la universidad, decidido a olvidar el extraño incidente. Pero esa noche, durante su turno en el edificio, las cosas volvieron a torcerse. A las 3:33 de la mañana exactamente, todas las luces parpadearon de nuevo. Y esta vez, la oscuridad duró más tiempo. Lo suficiente para que Martín viera claramente una figura humanoide al final del pasillo. Una figura que parecía estar hecha de sombras, con extremidades demasiado largas y una cabeza inclinada en un ángulo imposible. Cuando las luces volvieron a encenderse, la figura había desaparecido. Martín corrió hacia donde había visto la aparición, pero no encontró nada. Ni huellas, ni rastros, ni la más mínima evidencia de que algo o alguien hubiera estado allí. Esa noche se repitió el mismo patrón. Martín se despertó exactamente a las 3:33 de la mañana, con una sensación de presencia en su habitación. Y cada noche, esa presencia se volvía más tangible, más real. A veces eran susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes. Otras veces era el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo de su apartamento. En ocasiones, era simplemente esa sensación aplastante de ser observado en la oscuridad. Martín comenzó a investigar. Buscó en Internet, consultó libros sobre fenómenos paranormales, incluso visitó a una médium que vivía en su barrio. Todos apuntaban a lo mismo. La hora de las 3:33 de la mañana es conocida como la hora del diablo. El momento en que el velo entre nuestro mundo y el más allá es más delgado. El instante en que las entidades del otro lado pueden atravesar con mayor facilidad hacia nuestra realidad. Para algunos, las 3:33 de la mañana representa una burla a la Santísima Trinidad. 3 treses en lugar de 3 unos, una perversión del número divino. Para otros, es simplemente el punto medio exacto de la hora bruja, ese periodo entre las 3 y las 4 de la madrugada cuando el mundo duerme más profundamente y las defensas naturales contra lo sobrenatural están en su punto más débil. Martín no creía en nada de eso, o al menos intentaba no creer, pero cada noche, a las 3:33 de la mañana, algo lo despertaba, y cada vez esa presencia se sentía más cercana, más amenazante. Comenzó a tomar fotografías de su habitación mientras dormía. Colocó una cámara programada para tomar imágenes a intervalos regulares durante toda la noche. La mayoría de las fotos no mostraban nada fuera de lo normal, solo un hombre durmiendo en una habitación a oscuras, excepto las fotos tomadas a las 3:33 de la mañana. En esas imágenes siempre aparecía una distorsión, una mancha borrosa que noche tras noche adoptaba una forma cada vez más humanoide, una forma que parecía acercarse más y más a su cama con cada fotografía. Martín cambió su horario laboral, pidió el turno diurno, comenzó a tomar pastillas para dormir, esperando que un sueño químicamente inducido lo mantuviera inconsciente durante esa hora fatídica. Incluso consideró mudarse de apartamento, pero nada funcionaba. Sin importar dónde estuviera o qué medidas tomara, a las 3:33 de la mañana exactamente, la presencia lo encontraba, y cada vez se manifestaba con mayor intensidad. Una noche, desesperado y al borde del colapso nervioso, Martín decidió enfrentarse a lo que fuera que lo acosaba. Ya no podía seguir viviendo así, en un estado constante de terror y paranoia. Había perdido peso, su rendimiento académico se había desplomado, y sus compañeros de trabajo comenzaban a mirarlo con preocupación, notando las profundas ojeras que enmarcaban sus ojos enrojecidos y la palidez enfermiza de su piel. Decidió prepararse. Durante todo el día, investigó rituales de protección de diversas tradiciones espirituales. No creía realmente en ninguno de ellos,
pero a estas alturas estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Compró velas blancas y negras, sal gruesa para formar un círculo protector, incienso de salvia para purificar el ambiente y varios símbolos religiosos, un crucifijo católico, una estrella de David, un amuleto egipcio del ojo de Horus, una figura de Buda. No sabía qué tipo de entidad lo acosaba, así que decidió cubrir todas las posibilidades. Alrededor de las 11 de la noche comenzó los preparativos. Limpió meticulosamente su habitación. Dispuso las velas en puntos estratégicos formando un pentágono, según las instrucciones de un antiguo grimorio que había encontrado digitalizado en Internet. Esparció la sal en un círculo perfecto en el centro de la habitación y colocó los símbolos religiosos en cada punto cardinal. Se sentó en el centro del círculo de sal, con velas encendidas a su alrededor y un crucifijo en la mano, aunque nunca había sido particularmente religioso. En su regazo descansaba un antiguo reloj de cuerda que había pertenecido a su abuelo, el único objeto personal que sentía que podría ofrecerle algún tipo de protección, alguna conexión con un pasado más seguro. Esperó pacientemente, observando cómo la luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes. El minutero del reloj avanzaba con dolorosa lentitud, marcando el inexorable paso del tiempo hacia esa hora fatídica. A las 3:32 de la mañana, el corazón de Martín comenzó a latir con tanta fuerza que podía escuchar el pulso retumbando en sus oídos. Sentía el aire cargado de electricidad estática, como antes de una tormenta. Y cuando finalmente el reloj marcó las 3:33 de la mañana, pronunció en voz alta las palabras que había estado ensayando durante horas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Su voz sonó más firme de lo que esperaba, resonando con una autoridad que no sabía que poseía. Quizás era el miedo transformado en valor, o tal vez la desesperación que finalmente había alcanzado su punto crítico. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso y pesado, que Martín podía sentirlo presionando contra sus tímpanos, como si hubiera descendido a las profundidades del océano. La llama de las velas se volvió completamente inmóvil, como congelada en el tiempo. Incluso el tic-tac del reloj de su abuelo pareció detenerse, aunque las manecillas continuaban su avance inexorable. Y entonces, cuando ya pensaba que no obtendría respuesta, que todo había sido producto de su mente agotada jugándole malas pasadas, escuchó un susurro, un sonido apenas audible que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Una voz que no era realmente una voz, sino más bien la idea de una, como si alguien estuviera hablando directamente dentro de su cabeza. Tú me invocaste. Las palabras parecían arrastrar consigo fragmentos de un frío ancestral, como si provinieran de un lugar donde el sol nunca hubiera brillado. Martín sintió que su sangre se congelaba en sus venas, que su respiración se volvía superficial y dificultosa. Una parte primitiva de su cerebro le gritaba que huyera, que escapara de esa habitación, de ese apartamento, de esa ciudad. Pero otra parte, una curiosidad autodestructiva que no podía controlar, lo mantenía firmemente anclado en ese círculo de sal. «Yo no he invocado a nadie», respondió con voz temblorosa, apretando el crucifijo en su mano hasta que los bordes se clavaron dolorosamente en su palma. «Nunca he realizado ningún ritual, ninguna invocación. No sé quién o qué eres, pero yo no te he llamado». La temperatura de la habitación descendió aún más. Martín podía ver ahora cómo su respiración formaba densas nubes de vapor frente a su rostro. El frío era tan intenso
que sentía como si pequeñas agujas se clavaran en su piel expuesta. «Lo hiciste», insistió el susurro, ahora un poco más fuerte, más cercano, como si la fuente se hubiera acercado unos centímetros. La voz tenía ahora un timbre más definido, andrógino, ni masculino ni femenino, pero inhumano, en su cadencia y entonación. Todos lo hacen. Cada vez que miran el reloj a las 3:33, cada vez que piensan en esa hora, cada vez que la mencionan o la temen, es una invitación, una puerta que se abre, un permiso que se concede. La temperatura de la habitación descendió drásticamente hasta un punto que parecía imposible en una noche de verano. Los dedos de Martín comenzaron a entumecerse y su respiración se condensaba en densas nubes blancas frente a su rostro, igual que aquella primera noche en el edificio. El círculo de sal que había trazado alrededor de sí mismo comenzó a oscurecerse, como si absorbiera humedad del aire, o como si algo invisible estuviera disolviendo lentamente la barrera protectora. ¿Una invitación para qué?, Drenia preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Sus labios estaban tan fríos que resultaba doloroso hablar, y las palabras salieron temblorosas, fracturadas. La respuesta no llegó de inmediato. En su lugar, Martín notó que las sombras en las esquinas de su habitación parecían volverse más densas, más profundas, como si la oscuridad misma estuviera cobrando sustancia y peso. En la pared frente a él, su propia sombra proyectada por la luz de las velas comenzó a distorsionarse, alargándose de manera imposible y adoptando una postura que no correspondía con la suya. Y entonces, cuando la sombra en la pared ya no se parecía en nada a él, cuando había adquirido una forma alargada y grotesca con extremidades demasiado largas y una cabeza deforme, la voz volvió a hablar. «Para que vuelva a casa». Las velas se apagaron simultáneamente, no con un soplo, sino como si la llama hubiera sido succionada hacia abajo, hacia la acera misma, sumiendo la habitación en una oscuridad absoluta. Una oscuridad viva, palpitante, que parecía tener peso y textura. Martín quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta cuando sintió una presencia justo detrás de él. No la había escuchado acercarse, no había sentido movimiento alguno en el aire, pero sabía, con una certeza que trascendía sus 5 sentidos, que ya no estaba solo en ese círculo de sal. Sintió un aliento frío en su nuca, un roce gélido que le provocó náuseas instantáneas. El olor que lo acompañaba era indescriptible, una mezcla de tierra húmeda, metales oxidados y algo orgánico en descomposición. La clase de olor que evoca imágenes de tumbas abiertas y espacios sellados durante siglos. Unas manos huesudas, con dedos demasiado largos y articulaciones en lugares incorrectos, se posaron sobre sus hombros. El tacto era tan frío que quemaba, como el metal expuesto a temperaturas bajo cero. Martín intentó moverse, escapar de ese contacto horroroso, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado, incapaz siquiera de parpadear, mientras sentía cómo aquellos dedos inhumanos comenzaban a deslizarse por sus brazos, hacia su pecho, hacia su cuello. «Este cuerpo», susurró la voz directamente en su oído, tan cerca ahora que sentía como los labios inexistentes rozaban el lóbulo de su oreja. «Este cuerpo es mi hogar ahora». Una sensación de frío insoportable comenzó a extenderse desde los puntos donde aquellos dedos lo tocaban, extendiéndose por su pecho como venas de hielo. Martín sintió que algo se abría paso dentro de él, no físicamente, sino en un nivel más profundo, como si una presencia ajena estuviera filtrándose entre los espacios vacíos de su propia conciencia, ocupando cada rincón, cada pensamiento, cada recuerdo. Martín no apareció al día siguiente en su trabajo.
ni al otro. Cuando finalmente sus compañeros se preocuparon lo suficiente como para ir a buscarlo a su apartamento, lo encontraron sentado en el centro de su habitación, rodeado de velas derretidas y con la mirada perdida en el vacío. Los médicos diagnosticaron un colapso nervioso causado por estrés extremo y privación del sueño. Lo internaron en una clínica psiquiátrica, donde recibió tratamiento durante meses. Eventualmente, Martín mejoró. O al menos, eso parecía. Volvió a su vida normal, a su trabajo, a sus estudios. Pero cualquiera que lo conociera bien podía notar que algo había cambiado en él. Su mirada tenía ahora una cualidad diferente, como si algo más observara el mundo a través de sus ojos. Y cada noche, a las 3:33 de la mañana exactamente, Martín se sienta en la oscuridad de su habitación y sonríe, porque ya no está solo. ¿Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, quizás notes algo extraño en los próximos días? Quizás comiences a despertar sin razón aparente en medio de la noche, y cuando mires el reloj y veas que marca las 3:33 de la mañana, recuerda, acabas de enviar una invitación. Solo espero que estés preparado para recibir al invitado que llegará. Buenas noches, o, mejor dicho, dulces sueños.